Nuevamente bienvenido a nuestro canal de Invertir al Día. Hoy vamos a ver la forma como puedes usar las noticias macroeconómicas para apoyarte de tu análisis técnico o por el contrario salirte porque va totalmente en contra. Así que te daré unos tips y cuáles son los principales riesgos que tienes a la hora de operar en las noticias. Dejando claro que yo soy totalmente analista técnico. Si bien no puedes dejar nunca fuera noticias de mucho peso en el mercado, porque puede, por supuesto, no solo que vaya al stop, porque eso es lo de menos, sino que puede inclusive tener deslizamientos, que es lo que realmente hace que sea tan peligroso operar en el momento exacto de la noticia. Hoy te daré algunos tips que tienes que tener en cuenta, que sepas leer de manera básica, porque no somos fundamentalistas, pero que sepas de manera básica cómo puede afectar o no una noticia y así tener también los riesgos siempre presentes. Así que quédate que te enseñaré cómo realmente debes usar esta herramienta de las noticias a la hora de operar. Pues para ello lo primero que debemos entender qué es el análisis fundamental o qué es una noticia macroeconómica y por qué son tan influyentes en el precio. Una noticia macroeconómica o la macroeconomía se centra en el desempeño económico, los cambios de producción, inflación, tasa de intereses, tipos de cambio, la balanza de pagos, lo cual hace como referente principal la toma de decisiones de políticos, empresarios, inversionistas y eso de por sí va a tener mucho impacto frente a los activos, ¿ok? Entonces, una vez que entendemos esto, que es lo primordial que debemos hacer, si bien no somos analistas fundamentales, porque en mi caso no tengo nada que ver con eso, yo he aprendido análisis técnico en mis últimos años, pero no tengo ni idea del análisis fundamental, lo cual yo no sé porque no es mi área, no soy economista o algo similar, administrativo, que suelen pues proyectar mucho mejor las noticias incluso más largoplacistas. Yo hago análisis técnico, hago intradía o swing, que son mis dos modalidades que hago trading, y me apoyo de fundamental para ver si contradicen o no lo que creo en lo técnico, ¿ok? Y así vamos a hacer unos ejemplos. ¿Dónde puedes ver esas noticias? Yo particularmente la veo en investing.com, que sería nuestro segundo punto, donde podemos ver estas noticias, ¿ok? Entonces, cuando vemos investing.com, hay otras páginas que las publican, yo las veo aquí, pueden hacerlo en la que prefieran. Entonces, cuando vas acá en noticias, ves algo llamado calendario económico, ¿ok? ¿Qué hago yo? Yo opero normalmente en dos sesiones. La europea, porque vivo en España, me queda muy bien a las 9 de la mañana, apertura europea, y puedo hacer el DAX o el eurodólar, que me gusta hacerlo en esa apertura, ¿ok? Si no hago trading en la mañana, que no siempre lo hago, pues en la mañana me ocupo en otras cosas, normalmente es la hora donde hago este tipo de videos, hago ejercicio, alguna cosa que haga y estoy totalmente fuera de cualquier tarea para operar mercado americano en la tarde, ¿ok? Entonces, fíjense esto. Si yo opero mercado europeo, fíjense el día de hoy, por ejemplo, hay 3 noticias del mercado europeo, mucho más particularmente en lo que es la libra esterlina, porque eran directamente vinculadas con esta. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo hago? Yo uso de filtro, porque fíjense, cuando vemos el calendario, hay de 3 estrellas, 2 estrellas o 1 estrella. Yo solo veo la de 3 estrellas, que son la de alta volatilidad esperada. Después tienes una moderada y tienes una baja. Si nosotros filtramos aquí, ¿ok? Y dejamos todas, vemos que hay 50 noticias diarias. Hay muchísimas. Mira todo lo que hay hoy, ¿ok? De bajo impacto, medio impacto y muchísimo impacto. Pues para mí esto es agobiante y no lo hago por eso. Solo veo las de alto impacto, que son las que podrían ir en contra de mi análisis técnico. Una de poco impacto no suele cambiarte de manera brusca el mercado, es muy poco probable. Entonces estas dos las quito y es la forma como logro hacerlo. Ya lo hago a través de Investing
y lo primero que hago es quitar estas dos. Aquí puedes filtrar también por países. Yo suelo dejar los países más importantes que suelen hacer gran impacto a la economía. España, Alemania, Italia, Japón, Asia, Nueva Zelanda. Son los países que su economía suelen ser muy vinculante en el mercado. Aquí adicional, esto sí lo dejo todo, que sea de empleo, de crédito, balance, solo que esté absolutamente todo. Y de solo las de alto impacto, que son las de 3 estrellas. Lo doy a aplicar y esto lo veo diario. Ahora vamos con el siguiente punto y creo que es el más importante del día de hoy, es cómo podemos interpretar estas noticias y puede ser que nos ayude en lo que es nuestro análisis técnico o por el contrario nos va a aumentar mucho el riesgo. Y con esto quiero hacer un paréntesis porque sí que yo no suelo entrar antes de la noticia jamás, siempre espero por lo menos que pasen esos primeros minutos, incluso media hora, una hora de esa primera noticia porque suele ser muy riesgoso. Y cuando digo muy riesgoso no es el simple hecho que te toque un stop, porque eso no pasaría nada, ¿no? Tenemos el stop al riesgo adecuado, sino que es donde más probable están los deslizamientos del precio y eso lo vemos en el punto siguiente, que va a ser el último, pero vamos ahora a este punto que es cómo podemos interpretarlo. Y para eso vamos a usar como ejemplo el día de ayer junto a la gráfica del eurodólar, ¿ok? Por dar un ejemplo, el eurodólar el día de ayer y vemos. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver la gráfica y ven lo que es mi análisis técnico. Fíjense a lo que me refiero. En análisis técnico, el eurodólar estaba en una zona muy fuerte. Esta zona roja era una zona de resistencia, una resistencia diaria que si la pueden ver, fíjense que tanto ha sido usada como piso en el 2022 y como resistencia unos 5 meses después, lo cual era probable que allí hubiese una caída, hubiese un rebote hacia abajo porque el precio estaba allí. Adicional a eso, si bajamos en 4 horas, teníamos un canal alcista, el cual cada vez que llegaba a estos máximos podía el precio hacer un retroceso hacia abajo. Eso hasta allí está muy bien. Técnicamente aquí era una zona de posibles ventas, ¿ok? Ahora, el análisis técnico, fíjense cómo venía. Ayer era el fundamental, el técnico teníamos una posible venta, pero fíjense que el fundamental era lo contrario. El fundamental tenía estos 4 grandes noticias que eran el IPC. Eso es la inflación de Estados Unidos, es muy importante y muy influyente a la hora de ver estas noticias, ¿ok? Lo que tú realmente debes ver es esto, lo que es la previsión, ¿ok? Sobre la anterior. En este caso en particular, y eso lo puedes ver aquí, si no sabes si sería bueno que baje o sería bueno que suba, pues esto es muy sencillo porque siempre se lo suele decir. Tú entras acá a la noticia y te dice qué es el IPC, ¿ok? Te lo especifica, índice de precio consumidor, y te dice que si la lectura inferior a lo esperada debe ser tomada negativa y bajista para el dólar. Cuando hablamos del dólar, ¿ok? Si es bajista para el dólar, pues resulta que el euro le será favorable. Entonces se vuelve un euro alcista y nos cambia nuestro análisis técnico. Entonces ya ahí, con la previsión que hay, me dice que la noticia puede darme un impacto al contrario, a la alza. Lo cual tienes que tener cuidado con las ventas, ¿ok? Por eso ya me pongo en compra y de una vez meto en el mercado. Pues cuidado con eso porque fíjense lo que pasa en los primeros minutos, ¿ok? Una vez que ya entendemos esto, ya tenemos que esperar qué pasa en el índice, el actual, que fue en el momento que salió a las 2:30, frente a la previsión, ¿ok? Si es igual a lo previsto, pues ya sabemos que es positivo para el euro, negativo para el dólar. Y eso hay que aprenderlo a interpretar, ¿ok? Y aprenderlo a qué es lo que suele pasar. Cuando es negativo para el dólar, es positivo para el euro, que es el contrario, para el oro, para las tecnológicas, incluso para el Bitcoin, o sea, lo que va de para el dólar. Cuando el dólar sube,
pues allí vemos un euro sufriendo, vemos la bolsa sufriendo, el oro sufriendo y va al contrario porque esa es la paridad que da, ¿ok? Eso lo debemos entender. Y fíjense que tal cual fue así. Una vez, ahora tenemos las nuevas peticiones de subsidio que pasó al contrario. La previsión era 2.15 y fue menos que lo previsto, ¿ok? Entonces ese es al contrario, lo leemos y te dice que al contrario, una lectura menor, una lectura mayor a la esperada debe ser tomada como negativa y fue al contrario, fue menor que la esperada, lo cual allí había una noticia que era buena para el euro, una noticia que era bueno para el dólar, una y una. Ya habría que ver cuál es la que hace mayor impacto y eso es difícil saberlo. Cuando una noticia se sale a favor, una noticia se sale en contra, en los primeros minutos lo que quiere decir es que viene mucha volatilidad. Y fíjense que fue lo que realmente pasó. Nos ponemos aquí en 30 minutos y justo a la hora de la apertura, miren la locura de velas que salieron. Lo primero vino y con mucha fuerza abajo completamente. En un minuto hizo esto. Luego hizo lo mismo hacia arriba y ya ahí tomó curso, digamos, para hacer un nuevo alto, ¿ok? Entonces, esos primeros 2 minutos, una muy fuerte arriba, muy fuerte abajo, esos primeros 10 minutos, y ya luego teníamos la entrada cuando hizo este rechazo, un alto mayor al anterior, es aquí donde tienes tu entrada, ¿ok? Sin apresurarte y sin buscar estar antes. Ahora el último punto que vamos a hacer, y creo que es el que más cuidado y advertencia quiero dejar, es el último punto. ¿Y cuál es ese riesgo de operar en el momento de las noticias, tenerlas abiertas o durante esos primeros minutos? Pues le voy a leer un concepto que igual se los voy a dejar aquí abajo, que es el deslizamiento. El deslizamiento ocurre cuando se solicita un precio que ya no existe y obtiene el siguiente precio disponible. Generalmente ocurre debido a que las órdenes de detención, si obtiene un deslizamiento de orden límite, significa que obtiene un precio mejor que el que había pedido. Eso suele pasar mucho donde ya no hay liquidez en los precios, especialmente en cruces exóticos de CFD y metales. En manera sencilla, ¿qué quiere decir esto? Un stop loss, por definición, no es más que una orden pendiente, una orden límite que en ese punto pues se salga la operación, ¿ok? Al igual que podemos dejar un buy limit, un sell limit, un buy stop, un sell stop, son órdenes pendientes. El stop de nuestra operación también es una orden pendiente. Y cuando hay momentos de volatilidad, resulta que el orden de bloque que te ofrece el proveedor de liquidez del broker o aunque sea el mismo, pues no suele ser tan rápido. Si tú, un ejemplo, tu stop loss estaba en los 8.05500, resulta que hay un brinco de 200 pips en la apertura y no te agarra el stop allí, te agarra el stop 200 puntos más arriba. O tenías una operación pendiente, es decir, colocas acá un buy limit y tú dices un buy stop, ¿ok? Y típica que se hace mucho cuando se está empezando, que se busca hacer lotería y dejamos acá un sell stop, ¿ok? Es decir, si el precio brinca para acá, creemos que allí se nos abre la operación en venta y seguimos en compra. ¿Qué es lo que suele pasar? Y me pasó un par de veces porque también intenté hacer esto. No crean que son los únicos, ¿no? Todos intentamos pegar ese pelotazo en una noticia. No salen algunas, pero ya luego en 2 o 3 nos barre la cuenta. Resulta que hace esto a apertura, noticia y viene a dar el precio acá. Y resulta que no me abrió aquí en los 1.0790. Resulta que me abrió acá. Me brincó 50 pip desde el precio que tenía la operación pendiente a donde me abrió. ¿Ok? Y allí mismo fue arriba. ¿Ok? Me abre mucho más abajo y ya ahí lo que me puso fue en negativo y muy probablemente también me abra esta. ¿Ok? Y me meto en un super lío. Una de las opciones que puede pasar. Otra de las opciones que puede pasar, me la abrió normal donde creía, ¿ok? Pero mi stop loss que estaba, por ejemplo, aquí, ¿ok? De la compra, me la abrió, me la abre y luego está mi stop aquí y resulta que el precio viene a dar acá
de un solo golpe, incluso de un gap, y me la cierra 100 pips más abajo de donde lo había puesto. Por eso yo ya he dejado de operar en el momento preciso que sale la noticia. Espero unos minutos después, media hora después, cuando ya el mercado se acople a lo que técnicamente creo, pues yo ya ahí opero. ¿Ok? Si aquí, en este caso, que tengo yo una línea de resistencia, él me la rompe y me la retestea por arriba, pues aquí yo tengo mi compra. Aquí tengo mi compra y buscaré lo que crea que sea la zona anterior. ¿Ok? Pero eso pasó, fíjense, desde el momento de la noticia a las 2:30, media hora después, bueno, una hora después, tengo una entrada perfecta en compra. Media hora después. O después que termino esta vela, si nos ponemos en 5 minutos, si eres un poquito más scalping, pues 5, 10 minutos después te está dando una entrada desde ya este suelo. Entonces, eso es el mayor riesgo que tienen los deslizamientos del precio. Esto es catastrófico y es una lotería. Pues muchas veces he escuchado, aparte que me pasó, pues le subí 20% a la cuenta en el momento que salió la noticia, pero también un gap que te salga y te deslice hasta el stop, pues te quita también una cuenta entera o una cuenta de fondeo, te quita el 50% de una cuenta real, lo que sea te la puede destruir. A partir de allí, pues no puedo sentarme a abrir una operación si no veo qué noticias hay, sobre todo si son de alto impacto. Ya luego tendrás algunas noticias que ya ahí te agarras fuera de base cuando son noticias que no tienes ni idea que pueden pasar. Es decir, estás ahorita operando y sale el presidente del Banco Central Europeo y dice algún comentario por Twitter y el impacto del eurodólar sale, pero que te lo tumba o que te lo sube. Pero ya eso son cosas distintas porque son cosas que no sabes que puede pasar. O estás en el petróleo y sale, no sé, Rusia y Ucrania y dicen que van a trancar todo buque que pase petróleo por zona europea. Por solo un ejemplo. Eso no lo puedes prevenir, que va a salir ese tipo de noticia y te va a hacer un impacto que a veces te puede salir a favor, porque también he vivido gap a favor. También me pasó una vez un gap con oro que no me agarró el take profit. Por eso que te digo que esto no es un tema de que solo pasa con el stop. Tenía un take profit, por ejemplo, acá y se me fue como, no sé, como 2 veces más el profit. Como tenía un 3-1 y me hizo como un 5-1. Me pasó una vez también. Entonces, pero adicional a esto, pues por alumnos, por conocidos, veo que les ha pasado o muy bueno o les vuelan las cuentas. Y esto no vale la pena, porque una sola vez que te pasa, pues dañas el trabajo de mucho tiempo. Por eso yo particularmente no lo hago. Si lo haces, si te gusta operar noticias, pero lo respeto, hay análisis técnico y análisis fundamental, pero toma en cuenta esos detalles que te estoy diciendo, esperar un minutico y saber la lectura de lo que puede pasar. Ahora, entre la previsión y lo que suele pasar, lo que termina pasando no siempre la realidad es así. De la previsión, si varía mucho a lo que realmente sale el activo, pues el cambio va a ser muy radical. Así que mucho cuidado con eso. Déjame en los comentarios si te ha apoyado este video sobre lo que tú estás haciendo y por supuesto dale un me gusta para que más personas como tú le llegue este tipo de información y nos estamos viendo en un próximo video. Fuerte abrazo para todos.